Gracias por atender nuevamente el llamado de nuestro programa de entrevistas y opiniones. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema muy atractivo. Se trata de que el día 31 de octubre se conmemora la fecha en que Martín Lutero clavó en la puerta de su iglesia las 95 tesis que conmovieron al mundo en esos años, los años de 1517, que comenzó la reforma, la revolución protestante contra el papado, contra el Vaticano. Este movimiento protestante dio origen a las distintas denominaciones que ahora se encuentran pues enmarcadas en el Evangelio, en la iglesia protestante, en la iglesia evangélica. Pero este enfrentamiento entre la iglesia católica y el movimiento protestante de esos años causó millones de muertos, fue una conflagración muy grande, fue una guerra terrible donde se calcula que murieron unas 10 millones de personas. Algunos calculan que el 40% de la población europea fue muerta durante esa guerra que duró unos 30 años entre quienes se oponían pues al Vaticano. El Vaticano en esos años era pues una institución muy criticada, era una institución corrupta, tiránica, y debido a eso fue que el llamado de Lutero para una reforma encontró mucho eco en la población. Este es nuestro tema el día de hoy y nosotros hemos invitado para esta conversación a dos estimados amigos que nos van a acompañar en este tema. Tenemos aquí a la izquierda al diputado Osmundo Ponce. Él está en el Congreso, entró al Congreso por lista nacional por parte de los partidos o el partido URNG y Maíz. Y también nos acompaña el amigo Marco Tulio Cajas, que ya estuvo con nosotros en ocasiones anteriores. Pero vamos a dejar que ellos se presenten para entrar a la conversación. Por favor. Buenos días, buenas tardes, licenciado. Mucho gusto a la distinguida audiencia de este programa que tiene bastante impacto en la sociedad y ahora pues es un privilegio compartir con ustedes. Yo soy Osmundo Ponce, actualmente soy diputado al Congreso de la República. Yo fui electo en listado nacional por el partido URNG Maíz y actualmente pues participo en varias comisiones. Quiero indicar que también para este tema, en compañía del licenciado Marco Tulio Cajas, pues somos parte de lo que es la Alianza Nueva Ciudadanía y de alguna manera el tema sobre la reforma protestante, que como bien lo ha indicado usted, ha sido el movimiento revolucionario protestante del siglo XVI. Y creo que es muy importante recordarlo en este tiempo. Y justamente en este tiempo que hay procesos de cambio, porque considero que es muy importante hablar hacia los sectores religiosos sobre su papel en este tipo de movimientos y cómo podemos recordar esa historia de hace ya varios siglos, de tal manera que nos ilumine cómo debemos continuar actuando hacia una reforma del pensamiento protestante, como podríamos decir, buscar la manera de mantenerse según los principios de la reforma, la iglesia reformada siempre reformándose. Es un gusto participar con ustedes. Gracias, sí. También a propósito del diputado, en el programa anterior estuvimos conversando sobre
una propuesta de ley que existía en el Congreso para crear un Consejo Nacional para la Protección de la Familia y la Vida, y que proponían 2 diputados que no fueron reelectos, que participaron en la lucha electoral reciente para reelegirse, y como no lograron reelegirse, pues buscaban crear este consejo para ellos poder ser comisionados y seguir mamando de la teta del Estado, con privilegios diversos, derecho al antejuicio, etcétera. Pero nos cuentan que este proyecto fue sacado ya de la agenda de los jefes de bloque del Congreso de la República. Esperamos que no se presente más esta iniciativa de ley, porque este es un proyecto interesado, porque ahí también, a propósito del tema, un gran aprovechamiento de muchos políticos de la iglesia evangélica especialmente, ¿verdad? Usan mucho la iglesia protestante con fines políticos. Por favor, Marco Tulio. Claro, pues muchas gracias por la invitación. Creo que es de felicitar esta iniciativa y este esfuerzo de traer un poco la historia para el conocimiento no solo de las generaciones actuales, sino las generaciones futuras. A nosotros la Reforma Protestante nos proyecta una imagen que aprendimos en la historia, que no es una imagen muy positiva, porque nuestra cultura se formó en la Contrarreforma. Nosotros somos culturalmente hijos de la Contrarreforma Protestante. Entonces, como que nos toca enseñar, ilustrarnos y, como bien dice aquí en nuestro Amigos Mundo, iluminar la realidad para que se sepa cuál es. Creo que en estos momentos que está viviendo Guatemala, el tema de la democracia está precisamente en el centro del debate nacional. Debemos ver sus orígenes, y sus orígenes vienen por el campo justamente de la Reforma Protestante. Así que muchas gracias de verdad por la invitación. Ahí está la asociación ANCLA, Alianza Nueva Ciudadanía, dándole la bienvenida y esperando la participación de todos. Muchas gracias. Sí, creo que esta historia tan importante, tan trascendental, es poco conocida entre la población. Yo incluso me tomé el cuidado de ver si algunas iglesias tocaban el tema. Tengo amigos incluso que son pastores, ¿verdad? Y en la casa también que mi esposa y la empleada de la casa van a las iglesias. Y me tomé el cuidado un poco de ver si se abordaba el tema, pero creo que nadie ha abordado el tema tan importante como fue el nacimiento de la iglesia protestante y cómo se dio este movimiento, porque creo que es muy importante, en primer lugar, conocer que esa fue una guerra más grande probablemente que la Segunda Guerra Mundial. Algunos dicen que fue la primera guerra mundial que hubo en el planeta, esa guerra entre protestantes y católicos, o sea, la separación de una parte de la iglesia, del Vaticano, pues, ¿verdad? Con desacuerdos que existían sobre diversos asuntos. ¿Cómo y por qué es que nace? Yo creo que refresquemos un poco la historia. ¿Cómo nace y por qué este movimiento contra el catolicismo? Porque esto es lo real. Tal vez, licenciado, hay que recordar el contexto, ¿verdad? Es decir, esta lucha contra la corrupción, es una lucha contra la corrupción, contra la inmoralidad de los que tenían el poder. Viene desde antes de Lutero. Y hay que recordar también que el contexto es que ya está concluyendo el periodo de un modo de producción conocido como el feudalismo, donde se ha acaparado gran cantidad de tierras por el clero, y eso incomoda
a un sector del clero que había optado por servirle a los más pobres, por servirle a los más necesitados. Y entonces toda la acumulación de riqueza que va haciendo la iglesia, pues incomoda, porque hay toda una depresión social también y económica a partir de eso. Entonces ahí es donde viene el contexto, que hay un cambio, digamos, todo el movimiento, esto de la reforma, es como el proceso de cambio de lo que actualmente llamamos que fue el feudalismo, los feudos, y luego cómo en el proceso de la reforma llega a constituirse lo que actualmente conocemos como capitalismo, pues, ¿verdad? Que viene a partir de la ética del trabajo con Calvino, con todo lo que es la ética también del ahorro, lo que es la ética protestante. Es decir, bueno, pero también hay que recordar, como usted lo planteaba, es todo un movimiento de protesta. De ahí que el nombre de protestantes viene desde 1529, cuando se presenta un documento, ¿verdad? Lo que ellos llaman una protesta pública en España, donde se hace una protesta contra Carlos V, porque Carlos V había planteado que se quitaba la tolerancia religiosa en Alemania. Y ahí es donde surge el nombre protestante. Pero yo quisiera tal vez hacer una remembranza de algunos reformadores previos a Lutero, ¿verdad? Si usted me lo permite. Por ejemplo, está en Inglaterra, nace John Wycliffe, que él lo que quería era que toda la gente pudiera leer en su propio idioma. Por eso es que él traduce la Biblia a el inglés. Eso fue un primer desafío. Eso fue un desafío. Solo en latín se podía tener la Biblia. Pero además fue uno de los que se opuso, digamos, a la acumulación de la riqueza. Y muy importante, a la compra-venta de bulas e indulgencias, que no era más, que era como el soborno para liberar el alma del pecado, ¿no? Es decir, el purgatorio. Y del purgatorio, ¿verdad? Entonces, él lo que intentó, digamos, Wycliffe, fue la educación para todos. Y eso es muy importante, digamos, traerlo en este tiempo, cuando el nivel de analfabetismo en Guatemala es tan intenso, tan grande, cuando también los costos de la educación son tan altos, hay que traer la reforma también para este tiempo, aquí y ahora. Y hay que decir que Wycliffe pues sufrió, ¿verdad? Todos los reformadores sufrieron exilio, algunos fueron quemados. Imagínense que Wycliffe fue, es decir, exhumado, fue condenado como hereje, y la pena fue quemar sus restos y tirarlos a un río. Sí, pero yo no sé si fue el caso en el que ya había sido enterrado, sí, y lo desenterraron, sí, para quemarlo. Para quemarlo, exactamente, sí. Es decir, para quemarlo. Que sufriera. Sí, sí. Y él, digamos, Wycliffe fue el precursor de otro gran luchador, de Juan Hus. Juan Hus nace en la Bohemia de la República Checa, lo que ahora es la República Checa. Pero este reformador, que más o menos hace su reforma, no solamente ahí en Bohemia, sino que también él insiste en que no se debe negociar con la espiritualidad. Él ya estaba en contra de los negociantes. Claro, pero eso era de la religión. Pero eso era tocar a la Iglesia Católica. Por supuesto. Pero hay que recordar que estos eran sacerdotes también. Estos eran ordenados.
Y ellos lo que estaban eran en contra de la excesiva riqueza de la iglesia, estaban en contra de la inmoralidad del clero, ¿verdad? Estaban en contra de cómo hacían los negocios a partir de la compra-venta de indulgencias. Si no tenían los recursos, pues tenían tierras. Y entonces de esa manera fueron acumulando tierra, ¿no? Ahora, Lutero probablemente no se imaginó No. que su primera, digamos, su primer reclamo al Vaticano se convirtiera. No. Yo creo que, porque eso ya lo hizo Lutero también, estando grande de edad, porque Lutero estuvo en el Vaticano. Así es. Y ahí en el Vaticano él se abrió un poco los ojos de que realmente la Iglesia Católica o el Vaticano no era tanto como lo decían, pues, porque, bueno, como surge el Vaticano de que el Papa supuestamente era el representante de Dios en la tierra, pero cuando Lutero se dio cuenta y se daba cuenta de todos los negocios que se hacían, él propuso en las 95 tesis toda una revolución, pero él no se imaginó que eso llegara a tanto. Incluso creo que en los últimos años Lutero renegó un poco, porque los campesinos incluso reclamaron libertad. Perdón, pero ahí entramos en otro tema, ¿verdad? Pero volviendo a lo primero que señalabas, me parece muy interesante, de que Lutero no se imaginó que iba a prenderle fuego al bosque, y que se iba a arder. Ajá. Porque para Lutero realmente era un problema espiritual, personal, sí, claro. Su culpa delante de Dios. Y él decía, yo me confieso en la mañana, me confieso al mediodía, me confieso en la tarde, y tengo el sentimiento de que todavía tengo pecado delante de Dios. Al estudiar las Escrituras y encontrarse con la epístola a los romanos, donde el apóstol Pablo dice, el justo vivirá por la fe. Eso fue para él el gran descubrimiento. Y luego él lo traduce en términos ya teológicos. De sus 95 tesis, es verdad que tienen una carga política, social, pero ante todo para Lutero, el tema era espiritual, teológico. Lo que pasa es que él no se imaginó que el ambiente estaba pero listo para eso. Y a diferencia de otros reformadores anteriores, Lutero tuvo una gran ventaja, una herramienta que no habían tenido los reformadores anteriores, que fue la imprenta. Pero sí, ¿pero qué pedía Lutero? ¿Qué planteaba Lutero? Que hubiera una reforma dentro de la iglesia. Es que Lutero nunca se quiso salir de la iglesia, a él lo sacaron. Claro. A nosotros, como digo, en esa versión que nos enseñaron de la Reforma Protestante, nos dijeron que lo expulsaron de la iglesia porque se casó con una monja, porque tal, todos esos mitos, ¿verdad? Pero él creo que murió pensando que la iglesia católica se iba a reformar, y era lo que él deseaba. Claro. Entonces lo que él dice es, volvamos a la palabra de Dios. Ese era el mensaje de Lutero. Sí, él murió como hereje, pues fue perseguido. Sí. Estuvo incluso recluido en un castillo por el temor a que lo mataran. Sí. Estuvo huyendo mucho tiempo. Pero mientras tanto, como dice Marco Tulio, la chispa encendió la pradera, pues. Sí. A ver, tal vez, digamos, hay que ser justo con los reformadores anteriores. Porque para mí, Lutero se monta en el movimiento, ¿verdad? Porque es justamente Wycliffe y Hus específicamente, es Hus. Por eso es que existió el movimiento husita, ¿verdad? Que fue toda una revolución armada, ¿verdad? Y que tomaron Praga, tomaron la ciudad de Praga, ¿verdad? Y gobernaron, pero después se dividieron entre los husitas, ¿verdad? Entre los moderados y los más radicales. Y eso hizo que incluso se diera un conflicto dentro de ellos mismos, lo cual llevó a la muerte, primero al exilio, y después la muerte en la hoguera de Juan Hus. Hay que reconocer que ese pensamiento husita todavía permanece en la actualidad con la iglesia de los hermanos moravos, ¿verdad? Que tienen toda una actitud de servicio social, de buscar el bien para los más pobres. La iglesia morava tiene
tiene una, digamos, una característica que va más a buscar que los signos del reino de Dios se muestren en el bienestar de toda la humanidad, ¿no? Entonces creo que es muy importante ver eso. Y luego ya Lutero insiste, ya que es posterior, ya Lutero insiste justamente recordando el pensamiento de Wycliffe, de Hus, sobre, digamos, está en contra de las indulgencias y busca que la fe sea el elemento fundamental para la salvación, ¿verdad?, del alma, ¿no? Que hay que recordar que también Lutero tiene esta dicotomía, ¿no? De tal manera que también Lutero, como usted mencionó, estuvo en un castillo protegido por uno de los príncipes. De ahí que también Lutero tiene su laguna. Pero ahí es donde viene lo apasionante de la historia. Porque si para Lutero el tema era espiritual, religioso, teológico, para el príncipe que lo protege en el cielo, era un tema político. Claro. Porque ellos ya no querían estar tributando al Vaticano para financiar las guerras, ¿verdad?, que el Papa tenía. Y ellos querían autonomía. Y es que cobró tanta fuerza el movimiento protestante porque el Vaticano, el papado, estaba en la vida personal, familiar de todo el mundo. Había que autorizar los bautizos, era prohibido, digamos, no casarse por la iglesia. Bueno, ahora en parte, pero ya no es tanto. Pero en aquel tiempo era la iglesia, incluso decían que cobraban más para llegar más rápido al paraíso. Depende. Cobraba, todo era cobro en la iglesia, claro, ¿verdad? Entonces, hay dos elementos claves en Lutero. Uno, que ahí es donde se inicia el planteamiento de la democracia, ¿no? Lutero es el que plantea el sacerdocio universal de los creyentes. Esta es una consigna, ¿verdad?, de la Reforma, el sacerdocio universal de los creyentes. Es decir, no existe un clero, una iglesia separada de los demás, de la feligresía. Eso no existe para Lutero, ¿verdad? No existe tampoco para la iglesia protestante. Mejor dicho, no existía. Porque ahora me imagino que vamos a hablar luego cómo es en la actualidad. Pero Lutero planteó que todos somos iguales en la intercesión delante de Dios. Y Lutero era también muy espiritual, de tal grado que él, en los momentos de tensión, lo que hacía era practicar el arte. Era músico, pero prefería ponerle letra diferente a algunas canciones de su época. De ahí el himno famoso de Castillo Fuerte, ¿no? Castillo Fuerte, que fue todo un canto de lucha en la Reforma Protestante. Y ahora, con mucho sentimiento y mucha energía, lo cantamos en las iglesias. Pero eso también, el arte en el proceso de transformación se ha dado. Hay que recordar cómo en los tiempos de la guerra de Vietnam sucede aquel canto sobre démosle una oportunidad a la paz. ¿Verdad? Y también cuando se da la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, el canto nosotros venceremos, ¿no? Entonces, esto hay que verlo también como Lutero no era un religioso estático, cuadradito, ¿no? Sino que miraba más allá de su parroquia. Sí. Y también iba más allá de la simple predicación de los sermones, sino que buscaba cómo compartir el pensamiento teológico
a través del arte, a través del canto. Bueno, vamos a un receso. Regresamos en un momento. Estamos conversando con el diputado Osmundo Ponce y con el licenciado Marco Tulio Cajas. Estamos conversando sobre la Revolución Protestante que el 31 de octubre precisamente se conmemoró. Volvemos en un momento. Volvemos con nuestra plática de hoy con los estimados amigos Marco Tulio Cajas y Osmundo Ponce. Estamos conversando sobre el tema de la Revolución Protestante en 517, duró 30 años, hubo una mortandad a nivel de toda la Europa. Fue un movimiento que cambió radicalmente la iglesia, que a partir de ahí se constituyó la iglesia protestante en todas sus denominaciones y que fue un movimiento de resistencia, de lucha, no solo religiosa, sino también política y armada entre las dos iglesias en ese tiempo, la que se quería liberar del Vaticano, la iglesia protestante, y el Vaticano propiamente. Pero también hay otras facetas de este movimiento que son interesantes de analizar. Una de ellas es la influencia que tuvo este movimiento en las ideas de libertad y de democracia, porque se desprendían cosas. Por ejemplo, yo mencionaba el caso de por qué los campesinos se unieron al movimiento protestante. Precisamente porque las ideas de Lutero también hablaban de libertad, por supuesto, pues porque de la libertad contra la opresión y la tiranía representada por el Vaticano. Pero entonces también los campesinos padecían sus propios problemas y se insertaron en esa lucha. Pero pues la iglesia protestante y ese movimiento tuvo consecuencias bastante positivas pues para la humanidad. Conversemos un poco de esto, Osmundo. Bueno, mire, sí, yo creo que es importante recordar a uno de los reformadores que se le ha llamado el paladín de la democracia. Me refiero a Juan Calvino. Juan Calvino era un teólogo, pero también un abogado. Era un líder social también en Ginebra, aunque él había nacido en Francia. Él plantea dos cosas fundamentales. La estructura piramidal que tenía la estructura eclesiástica, él consideraba que no facilitaba la libertad de las personas. Porque esa estructura piramidal, pues venían las órdenes desde una persona y continuaba descendiendo, siempre con un núcleo pequeño. Entonces, Calvino lo que plantea es que la iglesia tenía que ser diferente, que tenía que demostrar la igualdad entre los creyentes. Ahí comparte con Lutero el principio protestante del sacerdocio universal de los creyentes, donde todos podemos ser parte de la conducción de la iglesia. Y Calvino plantea también de la conducción del Estado. Hay que acordarse que de ahí es donde nacen también ya los estados democráticos, con lo que Calvino llamaba las casas consistoriales, los consistorios, que era la representación de la comunidad nombrando un grupo de personas que como representantes del pueblo, representantes de la comunidad, tomaban las decisiones en la iglesia, en la ciudad de Ginebra, ¿no? De ahí que es lo que en Europa todavía hay lugares donde lo que aquí conocemos como los consejos municipales, allá son las casas consistoriales. Y creo que esto, que eran los consejos
los consejos consistoriales o los consistorios, es lo que actualmente ahora tenemos como Congreso o parlamentos, que a nosotros, digamos, nos nombran en representación del pueblo. Y se supone que es el Congreso el que debe tomar las decisiones. Y ahí eso es lo que hace que Calvino, pues, sea uno de los paladines de la democracia y los cambios sustanciales en la forma de cómo manejar el poder en el Estado, que es a partir de la representación del pueblo en algunas personas. Las iglesias reformadas, las iglesias presbiterianas, que tienen su origen en la teología calvinista, en la práctica eclesial de Calvino, todavía se dirigen por consistorios. No es el pastor el que manda en la iglesia. No es el pastor el que decide sobre los fondos, sobre los dineros de la iglesia, sino que hay instancias dentro de la iglesia que la congregación, las iglesias los nombran para que puedan dirigir la iglesia. Esa es la esencia de la democracia que viene a traducirse actualmente en lo que actualmente conocemos como la democracia liberal. Sí. Bueno, aquí en Guatemala, la iglesia protestante llegó tal vez con Justo Rufino Barrios, ¿verdad? Porque la iglesia católica desde la conquista, pues prácticamente controlaba toda la población, ¿verdad? Y era casi por obligación la asistencia a las iglesias, la feligresía. Bueno, recordemos que los españoles cuando conquistaron, en una mano traían el crucifijo y en la otra mano traían la espada. E impusieron a sangre y fuego la iglesia católica, pues. Pero es hasta con sus Rufino Barrios que empiezan a venir a Guatemala algunos que empiezan a hablar del protestantismo, se fundan las primeras iglesias y todavía en tiempos de Barrios, muchos pastores, muchos que trataban pues de organizar iglesias evangélicas, aún en esa fecha, eran perseguidos, eran mal vistos por mucha gente. Entonces, y de ahí nace también un poco la idea de la separación entre el Estado y la religión, porque recordemos que la Iglesia Católica fue dueña del poder. Tenían más poder el Vaticano que los reyes. Y el Vaticano le cobraba impuestos a los reyes y el rey que no se oponía también lo derrocaban. No sé si sea historia cierta o falsa, pero hasta la historia de Drácula dicen que se origina en un príncipe feudal que no quiso pagarle impuestos a la iglesia. Entonces fue condenado, porque la iglesia perseguía y hacía justicia. Tenía ejércitos contra quienes se le resistían. Ahora recordemos la Inquisición. Entonces, creo que es importante traer un poco cómo es que la iglesia evangélica también surge en Guatemala, se desarrolla, y también cómo está actualmente, pues. Sí, yo quisiera recuperar un poquito lo que señalaba aquí nuestro amigo Osmundo en el gran aporte de Calvino, porque para Calvino la máxima autoridad en la religión cristiana era la Escritura. No era la tradición, no era la palabra de los hombres, era la Escritura, la Escritura, la Escritura. Entonces la iglesia debía someterse a la Escritura. Y si algo hacía la iglesia que no estaba en la Escritura, pues estaba mal. Y lo que hacía tenía que asemejarse a la Escritura. Eso otra vez lo mismo, un principio teológico que rescata lo que para nosotros los creyentes es la palabra de Dios, fue evolucionando con otras ideas que vinieron, porque recuérdense que estamos también justamente en el Renacimiento. Entonces hay un redescubrimiento de todo el mundo antiguo, y de las lenguas clásicas, etcétera, etcétera. Todos esos factores confluyeron para que apareciera lo que se llama el constitucionalismo.
O sea, la Constitución como la Carta Magna. Entonces, el gobierno tiene que sujetarse a la Constitución, así como la Iglesia tiene que sujetarse a las Escrituras. ¿Por qué? Porque para Calvino, la Iglesia estaba para la gloria de Dios. El Estado y el gobierno también para la gloria de Dios. La actividad económica es para la gloria de Dios. La familia es para la gloria de Dios. Pero cada quien en su esfera, cada quien en su campo. Y ahí es lo que señalabas en la separación de lo que es no la iglesia, sino la religión del Estado, ¿verdad? Y el concepto de Estado laico, que justamente nosotros en nuestra asociación estamos tratando de dar a conocer y redescubrir, porque todos esos intentos ahora de manipulación que hay de las iglesias y del asunto religioso en cuestiones de Estado, atentan contra el Estado laico. Y ahí estamos retrocediendo, pero siglos, ¿verdad?, en lugar de avanzar. Ahora, yo creo que en Guatemala, digamos, la introducción del protestantismo viene obviamente con un motivo político. No es que Barrios como Lutero haya descubierto en Romanos que el justo vivirá por la fe, sino que él sencillamente quería debilitar el poder que tenía la iglesia por razones económicas, obviamente. Era el mayor prestamista que había, era uno de los mayores latifundistas, y él se daba cuenta que esa clase naciente, digamos, mercantil, que empezaba en nuestros países también, no se podía desarrollar porque había un poder que lo impedía. Entonces, a eso obedece un poco su interés en que él personalmente trajo al primer misionero que vino a establecer un colegio, ¿verdad? John Hill. Ahora, eso, por supuesto, ha cambiado enormemente. Ha cambiado en los países protestantes. Justamente Alemania es un país ahora que ya del protestantismo... Bueno, a mí alguien me dijo, hay más evangélicos en Guatemala que protestantes en toda Alemania. O sea, el protestantismo está en decadencia, ¿verdad?, como una religión. Las iglesias están cerrándose. En Estados Unidos, otro de los países donde se pusieron en práctica los principios políticos y sociales del protestantismo, también, ¿verdad? Hay un cambio cultural enorme, ¿verdad? Y entonces ya nosotros nos encontramos en una situación muy diferente a la que estábamos, ¿verdad? Por eso no quisiéramos dar la impresión de que estamos tratando de hacer una equiparación entre la situación de la Reforma y la situación de Guatemala. Vivimos otro mundo, vivimos en otras ideas y en otra dinámica. Ahora, tu pregunta era un poco en el tema de la introducción del protestantismo, ¿verdad?, en Guatemala. Sí, la historia del protestantismo en Guatemala, pues, es muy poco conocida. Bueno, la familia de mi papá, por ejemplo, fue pionera en el Oriente en difundir las ideas del Evangelio, y por eso también yo decía que sufría mucho acoso en ese tiempo los primeros misioneros, pues, que vinieron a Guatemala. Y bueno, la iglesia evangélica pues también ha recibido mucha influencia, muchas corrientes estadounidenses han influido también en ciertas deformaciones acerca del papel, pues, de las iglesias evangélicas, sobre todo estas que pregonan, pues, la prosperidad y que de pronto se convierten en grandes negocios de la fe, y que son muy ahora, pues, en Estados Unidos como en Guatemala y muchos otros países, pues se ha pervertido mucho, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que la lucha debe ser volver a los orígenes del Evangelio, pues, ¿verdad? Porque también siento que lo que estás planteando de la pérdida de creyentes en Alemania se da, creo que en todas partes, e incluso en Guatemala, creo yo, aunque aquí las razones principales de
decadencia, digamos. Sí, pues que la pérdida de clientelar que ha tenido la iglesia también es por la pobreza, ¿verdad? La miseria, la desnutrición, el desempleo, la falta de ingresos, la falta de caminos, la falta de agua potable, la falta de drenajes, el sufrimiento de la gente de no poder acceder a oportunidades de desarrollo. La gente, a veces el único refugio que queda es la iglesia. Sí. Yo quisiera tal vez hacer una acotación en cuanto a la pregunta que estaba respondiendo el hermano Marco Tulio Cajas. Las iglesias ciertamente se inicia con la iglesia presbiteriana, pero luego empiezan a venir otras misiones. Y algo interesante, con lo que usted menciona, la influencia norteamericana. Entonces, las misiones norteamericanas que habían enviado a abrir campos, ¿verdad? A iniciar iglesias aquí en Guatemala, muy fraternalmente se ponen de acuerdo. Se van a una reunión a Panamá y definen la distribución geográfica. Entonces, aquí en Guatemala no hay una iglesia protestante, una iglesia evangélica, hay iglesias con sus diferentes formas de expresar la fe. De ahí que usted va a encontrar a los hermanos de la iglesia Amigos, está más en el oriente, con sede en Chiquimula. La iglesia centroamericana tiene mayor fortaleza aquí en el altiplano, con sede en Chimaltenango. La iglesia presbiteriana tenía la sede aquí en la capital, más la costa sur. Y así se fueron distribuyendo las iglesias que actualmente se les llama las iglesias históricas. Pero después viene el movimiento pentecostal, ¿no? El movimiento pentecostés, que es una reforma, es una renovación espiritual también en las iglesias, muy parecido a la reforma espiritual que planteó Wesley en Estados Unidos y en Europa. Y aquí las iglesias empiezan a funcionar, las iglesias Asambleas de Dios, la Iglesia de Dios Evangelio Completo, la iglesia Elim, que son las más antiguas. Y luego, a partir de 1970, viene todo el movimiento más pentecostés de las iglesias un poco más conservadoras o fundamentalistas, como se les hace llamar, y ellas vienen como parte para soportar al Estado, ¿no? De ahí que a finales de los 70, principios de los 80, viene todo este movimiento más pentecostés o más pentecostal, como se le llama, que evoluciona a lo que ahora son las mega iglesias, ¿no? Que impulsan lo que llaman la teología de la prosperidad, cuya teología de la prosperidad indica que una persona tiene la gracia de Dios, tiene más abundancia de la gracia de Dios en la medida que tiene más abundancia de bienes, más abundancia de dinero, ¿no? Y esa es la predicación, lo cual es totalmente contrario a la reforma, porque la reforma plantea la sola escritura y cómo la escritura es la que debe, es decir, el texto bíblico debe ser la base de las predicaciones, no las opiniones o las especulaciones o lo que son prácticamente charlas motivacionales que se escuchan en algunas iglesias, que como alguien me dijo, pues es una iglesia que es más divertida, ¿no? Hay mayor diversión. Y ahí también, en este momento, hay que tomar en cuenta que uno de los principios de la iglesia, de la reforma protestante, fue solo la gracia, no por las obras. Y entonces ahora hay toda una teología donde usted se salva en la medida que usted tiene mayor siembra económica, mayor compromiso económico, ¿verdad? Entonces eso es contrario a los principios de la reforma. Y lo otro es, por ejemplo, solo a Dios sea la gloria. Y ahora hay un total culto a la personalidad
de los grandes predicadores, de los predicadores que tienen mayores bienes económicos. Entonces, esos principios se han ido perdiendo. Y yo creo que sí hay que recordar que la iglesia ahora tiene que entrar a una nueva reforma. Una reforma donde se vuelva a los principios, se vuelva al principio protestante, que no es más, el principio protestante no es más que una función profética de la iglesia. Una función profética donde anuncie el bien y denuncie el mal, que justamente es lo que esperamos que haga las iglesias. En este momento, la iglesia a veces no hace casi nada por el bien común. Imagínense, en un país con alto nivel de desnutrición, con enorme cantidad de femicidios, con niños literalmente muriendo de hambre, donde personas tienen que emigrar a los Estados Unidos porque no hay condiciones laborales, no hay condiciones para que tengan trabajo, y aún así nos decimos que somos 9 cristianos de cada 10 guatemaltecos en un país donde realmente los signos del reino de Dios no están presentes. Entonces, ¿cuál es el papel de la iglesia? Claro, esa es la gran pregunta, ¿verdad? El papel de la iglesia. Ya casi estamos para terminar, tenemos un minuto para terminar, Marco Tulio. Muy bien. Bueno, yo creo que esta conmemoración de la Reforma Protestante Europea, hay que ser muy claro también, nos debe hacer reflexionar, meditar, ver hacia atrás, pero sobre todo ver hacia adelante, porque la historia solamente tiene sentido cuando nos ilustra y cuando nos sirve para proyectarnos al futuro. Mi opinión en este campo es que la lucha por la democracia que se está librando en las calles de Guatemala, en los tribunales, en los medios de comunicación, debe ser apoyada por nosotros los evangélicos. Tenemos suficientes razones, teológicas, suficientes razones espirituales para creer en la libertad, porque esa libertad es la que nos ha permitido predicar el evangelio en este país. No es una cosa que podamos decir nosotros, no nos incumbe, sí nos incumbe. Y una nueva invitación para que se acerquen a nuestra página web, nuevaciudadanía.org. Y muy agradecidos por la invitación. Osmundo. Yo quisiera animar a la población guatemalteca a que piense que es posible una nueva Guatemala, que es posible un nuevo tiempo en Guatemala, como lo pensaron los reformadores, que de tal manera que ahora nosotros podamos seguir el principio protestante, que no es más que cumplir el papel profético de anunciar el bienestar para todos y denunciar el mal. Y seguir el ejemplo de los profetas, seguir el ejemplo de Amós, seguir el ejemplo de Nehemías, seguir el ejemplo de Jesús, que denunció a los fariseos, seguir el ejemplo de los apóstoles, que fueron los que construyeron una nueva forma de ser comunidad que está narrado en Hechos. Y luego tomemos ejemplos de Martin Luther King, que luchó por los derechos civiles en Estados Unidos, que recordemos a un pastor luterano, Desmond Tutu, en Sudáfrica, que luchó contra la segregación racial, que tomemos en cuenta a aquellas personas que ahora están también hablando en bien de las comunidades que quieren, como planteaba el licenciado Cajas, cómo se debe defender la democracia. Son los nuevos reformadores ahora. Definitivamente hay que recordar el principio protestante, que no es más que vivir bajo la ética. La ética debe ser fundamental en el Estado, en el trabajo, en la vida, en la iglesia. Sin ética no podemos llegar a ningún lado.
Bueno, muy bien, pues muchas gracias a Osmundo Ponce y a Marco Tulio Cajas por habernos acompañado en este programa y esperamos pues que nos acompañen la próxima semana en este programa El Búho de opiniones y entrevistas. Les recordamos que pueden vernos en su canal de televisión quienes tengan su empresa de cable, sobre todo en los departamentos, y luego en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, por ahí estamos siempre cada semana con estos temas que esperamos que sean de su interés. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima semana.